Excelente. Bueno, primero que nada, unos anuncios parroquiales como siempre antes de iniciar las clases. Hoy vamos a ver lo que es el tema de parásitos, antihelmíticos, y con eso acabamos ya con la etapa de antibióticos. Ahora, se han de estar preguntando, ¿y las notas de antibióticos? Pues las notas de antibióticos, ahí van. Les voy a mandar ahorita, terminando, no, como a las 9 de la noche, 9, 10 de la noche, aproximadamente, les voy a mandar un apartado principalmente de lo que es aminoglucósidos, tetraciclinas, cloranfenicol, lo que es, ¿cómo se llama? Virus, que son los temas que más llegan a preguntar. También el día de mañana espero acabar las de tuberculosis y lo que es el tema de antimicóticos, que son los temas que les digo más se clavan. Los otros, lo de penicilinas, cefalosporinas y este tema de antiparasitarios, estudien de lo que digo aquí, ¿ok? Como quiera, voy a hacer las notas para que estudien ustedes para el parcial y para el final, ¿ok? Entonces, nada más para que no se queden intranquilos. Con esas notas que les voy a pasar es más que suficiente para que saquen más de la mitad de la evidencia. Y le digo, lo otro, estudienlo de lo que vimos en clase, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Y pues, si van a tener notas para lo que es el final. Para el final y para ese parcial. La otra cosa importante, el día de mañana no hay clases hasta el miércoles. El miércoles, ¿qué vamos a ver? El miércoles veríamos lo que es el tema de mercurio, lo que es el tema de arsénico y también veríamos el tema de monóxido de carbono y cianuro, que son gases asfixiantes, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. El jueves veríamos lo que es el tema de laboratorio, seguiríamos viendo lo que son la eliminación de orden cero de alcohol. Y por último, el viernes, ya para terminar la semana, estaríamos viendo los temas consiguientes de lo que es toxicología, que ahí tenemos, si mal no recuerdo, era el tema de insecticidas y carbohidratos, y ¿cómo se llama? Y derivados del petróleo, lo que son los hidrocarburos, ¿ok? Entonces, nada más para que los tengan ahí en cuenta y pues sería todos los avisos de esta semana para que repasen, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta y pues vamos a continuar con la clase, ¿ok? Bueno, dudas, preguntas de los anuncios que acabo de mencionarles. También, otro anuncio importante que me faltaba comentarles es, si les fue mal en el examen, ustedes anótense revisión. Si les fue bien en el examen, ustedes anótense revisión. Anótense siempre. ¿Por qué? Porque algunas veces nosotros decimos, me fue bien en el laboratorio y resulta que sacaste un 90. Entonces, para que veas más o menos en dónde fue que te equivocaste, ¿ok? Entonces, nada más vayan a revisión. También algunas veces pelean preguntas y nada más les dan las preguntas a los que fueron a revisión, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes vayan ahí. Y la otra, si les fue mal, no sé, en teoría, díganme y nos vemos el fin de semana, principalmente los sábados, que son los días que puedo, y podemos hacer como que un repaso general, ¿ok? Entonces, díganme en qué les fue mal. Si les fue mal el laboratorio, les digo, el mismo sábado podríamos hacer un repaso de laboratorio para que mejoren esa calificación y puedan pasar lo que es su materia. ¿Ok? Entonces, nada más les comento eso y pues sería todo. Ahora sí, vamos a empezar con la clase de antiparasitarios. Los antiparasitarios se van a dividir en dos grupos. Aquellos que son unicelulares y aquellos que son pluricelulares. De los unicelulares, ahí tenemos principalmente a las amibas, a la giardia y a otras especies que podemos encontrar aquí. Aquí principalmente a la que más vamos a encontrar es a las amibas y es la que más te van a llegar a preguntar en el examen, ¿ok? ¿Cuál es la primera línea para el tratamiento de amibas? ¿Por qué? Porque en México tenemos una amplia cantidad de pacientes infectados por lo que son amibas, principalmente por comer en la calle. De hecho, hay un dicho que dice paciente mexicano, paciente que estuvo en contacto con amibas. ¿Ok? Entonces, es muy común aquí en México tener amibiasis, por lo tanto, es de las que más pueden llegar a causar estos efectos.
Entonces, ténganlo en cuenta. Ahí tenemos al metronidazol, que es el número 1 para el tratamiento de las amibas. Pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es la primera elección para el tratamiento de amibiasis? En todo, para profilaxis, para lo que es el, ¿cómo se llama? El absceso hepático por amibas, y para el tratamiento por amibas, el número 1 es metronidazol. ¿Quedó claro? Metronidazol es el número 1 para profilaxis, es el número 1 para lo que es el tratamiento de la amibiasis y para lo que es los abscesos, ¿ok? Actualmente, ¿por qué? Porque anteriormente veíamos otros medicamentos que también funcionaban para eso. Ahorita, como quiera, les voy a especificar acerca de eso. ¿Cuál es el mecanismo de acción del metronidazol? Actúa sobre la cadena de los transportes de electrones, alterando así el DNA de lo que es el parásito. ¿Ok? Entonces, recuerden eso y ténganlo en cuenta. Palabra clave, electrones y DNA. Tratamiento, les digo, es el número 1 para amibas. Es el número 1 para las chicas country. ¿Qué son las chicas country? Con tricomonas. Entonces, es el número 1 para tricomoniasis. Pregunta de examen. Es una de las principales enfermedades de transmisión sexual que no son tan graves. ¿Ok? Es de transmisión sexual de las más leves, pero sigue considerándose una de transmisión sexual. Entonces, ténganlo en cuenta. Y también, recuerden, en ese parcial vimos, o en este apartado de la evidencia, vimos muchos antibióticos que sirven para Helicobacter pylori. ¿Ok? Acuérdense, el esquema es IBP, subsalicilato de bismuto, metronidazol y algún antibiótico como claritromicina, como amoxicilina o lo que es la tetraciclina. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Efectos adversos, acuérdense, es el parcial de los colores. El parcial de los colores principalmente causa orina de color rojo, ¿ok? También llega a causar lo que es el efecto disulfiram o el efecto antabús. Vimos también en esta evidencia varios medicamentos que causan el efecto disulfiram, como cuáles: cefotetán, cefoperazona, ketoconazol y estamos viendo actualmente al metronidazol. ¿Ok? Entonces, nada más téngalo también en cuenta. Bloquea a lo que es la enzima de la aldehído deshidrogenasa. Nada más permítanme tantito. Hay una disculpa, ya regresé. Sí me escucho, ¿verdad? Bueno, ahí me cansé. ¿En qué me quedé? Me quedé en lo del efecto de sulfiram que bloqueaba a lo que es la aldehído deshidrogenasa, ¿ok? Entonces recuerden eso, anótenlo porque es pregunta de examen. ¿Quién te lo causa? Les digo, metronidazol. Vimos también a lo que es cefotetán, cefoperazona y ketoconazol. Recuerden esos 4 medicamentos. ¿Por qué? Porque en Toxi hay un tóxico que también te causa efecto disulfiram, que ahí tenemos al benceno. ¿Ok? Entonces recuerden todo eso porque pueden llegar a hacer preguntas de examen para el parcial. Tinidazol, este medicamento es el número 1 para giardia. ¿Ok? Pregunta de examen. ¿Ok? Los medicamentos que causan el efecto disulfiram es cefotetán, cefoperazona
ketoconazol y metronidazol, ¿ok? Que son los que, principalmente cefotetán y cefoperazona fueron del parcial pasado, pero vienen en esa evidencia, ¿ok? Entonces recuérdenlo. Entonces ténganlo en cuenta. Cefotetán, recuerden que es una de segunda generación, cefoperazona es de tercera generación de las cefalosporinas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Excelente. Tinidazol, primera línea para Giardia, les digo. Esa vino en mi examen de pediatría, entonces recuérdenlo. Ese viene ya en el nuevo libro, entonces ténganlo también en cuenta. Nitazoxanida, este es de amplio espectro. Sirve tanto para amibas, ¿cómo se llama? Productos unicelulares como pluricelulares. También sirve para helmintos, Cryptosporidium y nematodos. La pregunta sí te viene, ¿cuál de los siguientes medicamentos, aparte de ser un antiamibiano, puede llegar a servir para helmintos, Cryptosporidium y nematodos, considerado como un medicamento de amplio espectro para parásitos? Nitazoxanida. El efecto adverso principal, otra vez parcial de los colores, la orina de color verde. Diloxanida. En Estados Unidos solamente se encuentra este medicamento. De hecho, estuve hablando con varios gastros y me dijeron que nunca habían escuchado de este medicamento, ¿ok? Diloxanida es un medicamento que sirve para acción antiquística. De hecho, en el libro ya ni viene en la nueva edición, ¿ok? Antiquístico, asintomático y es para pacientes portadores, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta por si les llegan a preguntar de ese medicamento. Es como que más que nada anecdótico, ¿ok? De hidrometina. También, este no viene ya en el libro como en dos, ¿cómo se llama? Ediciones, pero te lo pueden llegar a preguntar. Este medicamento no se daba de vía oral, se administraba solamente de manera parenteral y era lo que teníamos para el absceso hepático. Les digo, actualmente para absceso hepático es metronidazol. También, actualmente para pacientes profilaxis damos lo que es el metronidazol. Asintomáticos, metronidazol. Entonces, diloxanida y hidrometina sí funcionaron, pero recuerden, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Es antiquístico, ¿ok? Recuerden eso. Metronidazol es más que nada para profilaxis, pero no es antiquístico. Para homicina, este medicamento es un aminoglucósido. ¿Se acuerdan cuando vimos aminoglucósidos que les mencioné ligeramente? Hay un medicamento que se llama paromicina, pero lo vamos a ver en antiparasitarios. Bueno, aquí lo estamos viendo, es un aminoglucósido, por lo tanto puede llegar a causar ototoxicidad y nefrotoxicidad. Por eso es que este medicamento se da de manera tópica, ¿ok? Este viene en la misma tableta y se puede utilizar en combinación con metronidazol. Pregunta de examen, ¿con quién se puede llegar a combinar el metronidazol? Paramomicina, ¿ok? Entonces recuérdenlo porque puede llegar a ser pregunta. También, paramomicina tiene una sola indicación para darse de manera parenteral. ¿Y cuál es esta? Para la leishmaniasis. Pero, nada más recuérdenlo, no creo que les pregunten eso, pero ténganlo en cuenta. Entonces, anótenlo, ¿ok? ¿Por qué? Ahorita como quiera les voy a comentar acerca de leishmaniasis, ¿ok? Bueno, antihelmíticos, ahí tenemos al albendazol, mebendazol, que son los de primera línea para cualquier tratamiento por parásitos pluricelulares. De hecho, albendazol, el nombre comercial, bueno, no es el nombre comercial, sino que es la botellita que nos daban los que nos daban Secretaría de Salud cuando iban a las primarias. Te daban un botecito blanco y ese botecito te lo tomabas y te desparasitaba, ¿ok? Es una sola toma, es un jarabe y este penetra a lo que es el tejido. Mebendazol, nombre comercial ahí sí, Vermox. Es el del 1, 2, 3. Una tableta 2 veces al día durante 3 días. Pregunta de examen, ¿ok? Esa fue pregunta de examen hace un año y medio, entonces recuérdenlo, mebendazol, una tableta 2 veces al día por 3 días, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Pues sería todo de esos dos. Luego tenemos la dietilcarbamazina, que ese principalmente sirve para las microfiliarias. ¿Qué son las microfiliarias? Son entidades parasitarias las cuales se encuentran en otro país y que llegan a través de a nuestro país por medio de viajes turísticos o por guerras o refugiados, bien dicho, o por eventos masivos. ¿Qué evento masivo hubo por allá del 2010, en una región donde nunca había sido ese evento? La respuesta es el Mundial de Sudáfrica, ¿ok? Entonces, estos medicamentos se empezaron a ver más después de que la gente empezaba a viajar más a lo que es el continente africano, ¿ok? Porque ya se han visto parásitos como Loa Loa,
lo que es la Werinchi bancrofi, la Brugaria malayi, que estos son parásitos, los cuales podemos erradicar por medio de la dietilcarbamazina. Pregunta de examen, ¿ok? Entonces, eventos masivos, brigadas de, ¿cómo se llama? Sí, de evangelizaciones o de educación, de los de UNICEF, etcétera, etcétera, que viajan para allá y que luego regresan a nuestro país, pues pueden tener alguna de sus entidades. También en lo que es el país de Brasil, que fueron 4 años después, ahí fue el Mundial y ahí también encontramos Loa Loa. Entonces, pues ya tenemos 2 focos del 2010, 2014, por lo cual nos dan estas entidades, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta y anótenlo. En lo de Rusia y Qatar no hubo tantas enfermedades, pero en lo que fue Brasil y lo que fue Sudáfrica, sí llegaron muchas enfermedades de esto. No fue tan grave, pero sí llegaron a haber algunos, ¿ok? Ahorita nuestro país, el siguiente año, no, dentro de 2 años, vamos a recibir lo que es el Mundial. Entonces puede ser que también encontremos algunos parásitos porque van a venir a nuestro país a, ¿cómo se llama?, a ver este evento, ¿ok? También ténganlo en cuenta. Y pues sería todo. Microfilarias como Loa Loa, Weisheri y Burugari. Efecto adverso principal. Se tienen que dar con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque estos pueden llegar a causar algo conocido como la reacción de Masotti, principalmente en oncocercosis. ¿Qué es la reacción de Masotti? Es una liberación de interleucinas, las cuales nos causan una reacción no alérgica, sino una reacción inflamatoria. Y esa reacción inflamatoria la podemos evitar con los glucocorticoides, ¿ok? ¿Por qué pasa esto? Porque el oncocerca atraviesa el tejido. Y si lo matas en el momento que está atravesando el tejido, se queda en esa región. ¿Y qué pasa? Llegan los anticuerpos, llegan las interleucinas y dicen, esto es algo extraño, no es de nuestro cuerpo, se inflama, hay una reacción de inflamación y puede llegar a ser mortal. Entonces, ténganlo en cuenta que se tiene que dar con glucocorticoides. Ivermectina es la primera línea para oncocercosis, ¿ok? Ténganlo en cuenta. Es la única pregunta que te hacen aquí. También, ivermectina, ¿para qué sirve? Para pediculosis. ¿Qué es la pediculosis? Piojos. Este medicamento, de hecho, el año pasado tuvimos una epidemia de lo que fueron piojos. Bueno, cada verano hay epidemia de piojos en Nuevo León, principalmente en regiones así que hay mucho hacinamiento. Entonces, es el mejor medicamento para eso, ¿ok? Ojo, la ivermectina no se da diario, porque pueden llegar a causar efectos cardíacos. La ivermectina se da una vez por semana, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, porque a veces veías a los pacientes y decías, ¿qué está tomando para los piojos o qué le están aplicando? No, pues ivermectina, ¿ok? ¿Y cómo se lo dan? Ah, pues se lo están dando una pastilla diaria por 7 días. Ah, caray. Eso no es lo que debes de hacer porque le puedes llegar a causar un daño al paciente, ¿ok? Entonces es una vez cada 3 o 4 días o puedes aplicarlo una vez por semana. Y son 3 aplicaciones solamente y pues sería todo. Moxidectina. Este es el único probado para oncocercosis en niños a partir de 12 años. Pregunta de examen. Este viene en el nuevo libro, ¿ok? Entonces, probablemente te puede llegar a venir eso. La primera línea para cualquiera es oncocercosis, pero no se da en niños. Y en niños podemos dar la moxidectina, ¿ok? Praziquantel es el número 1 para el tratamiento de tenias, ¿ok? El efecto adverso principal puede llegar a causar incomodidad abdominal o somnolencia. Niclosamida ya fue retirado del mercado. ¿Por qué? Porque ese medicamento, al matar a los parásitos, se quedaban en lo que es el tracto digestivo y causaba, ¿cómo se llama? Hacía un efecto de tapón. Y esto hacía que hubiera una obstrucción y esa obstrucción podía llegar a ser, ¿cómo se llama? No mortal, pero sí incómodo para el paciente. Ya si no se trataba, sí podía ser mortal, pero por eso fue retirado. Entonces, ese medicamento se tenía que dar con laxantes salinos, ¿como cuáles? Como las sales de magnesio
o leche de magnesia. La pregunta que te hacen aquí es, ¿cuál de los siguientes medicamentos se tenía que utilizar con laxantes salinos como la leche de magnesia para evitar obstrucción intestinal? La respuesta es niclosamida. Levamisol, ese es un medicamento nuevo que principalmente sirve para ascaris lumbricoides, también este viene en el nuevo libro, y pentamidina es de lo mejor que hay para tripanosomiasis. Ojo, para cuestiones de examen, en los últimos 4 años no ha venido ni ¿cómo se llama? Treponema cruzi, que es la tripanosomiasis, no ha venido leishmaniasis, para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Hubo una evidencia ¿cuándo fue? Fue en el 2021, en donde preguntaron leishmaniasis, pero el departamento pidió disculpas y dijo que nunca más iba a preguntar leishmaniasis. Pero, por si las moscas que se les haya olvidado esa promesa, se los pongo aquí. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Para leishmaniasis, lo mejor que hay es la miltefosina. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. También, en el nuevo libro te viene hablando de la doxiciclina. La doxiciclina es un medicamento antibiótico que es de la familia de los tetraciclinas, que aparte tiene función antiparasitaria. Anoten. Puede ser pregunta de examen, ¿ok? O de evidencia. Anoten. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo también ahí en cuenta. Y también en el libro, ese viene en la edición pasada, también, si lo tienen, pues léanlo. Ahí viene que hay medicamentos que sirven para toxoplasmosis. Para toxoplasmosis, recuerden que ahí tenemos que se combinan con las sulfonamidas con lo que es la pirimetamina, ¿ok? Entonces, son los de mejor elección para toxoplasmosis. Como quiera, se los mencioné cuando vimos el tema de sulfonamidas. Recuérdenlo, estúdienlo y pues sería todo de este tema. ¿Alguna pregunta, duda o comentario acerca de lo que vimos de los antiparasitarios? Excelente, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con Toxi. Toxi, ahí nada más como un apartado, esto no es para examen, pero es un apartado, es el tópico o la etapa que menos me gusta. ¿Por qué? Está padre. Una vez ya que lo lees y todo, está padre. Pero no me gusta, ¿por qué? Porque no hay libro. Esa es la cuestión, no hay libro. Siempre me dicen, ¿de dónde leo Toxi? Pues, te puedo mandar, le voy a mandar un libro, pero que es de hace mucho tiempo. También está el Goldfram. El Goldfram está en inglés, no hay versión en español, pero viene con estadística de Estados Unidos. También vienen con medicamentos que no tenemos aquí en México. ¿De dónde más puedo leer esto? Del Goldfram, del libro que les voy a mandar de Toxi. También pueden leerlo de las GPCs. La mejor o las mejores notas que hay es la guía de práctica clínica, ¿ok? Las GPCs, nada más ponle en internet intoxicación por plomo GPC y te van a ir intoxicación por metales pesados y te van a ir plomo, mercurio y arsénico. De hecho, también estaba haciendo estas notas y las estoy sacando de la GPC, ¿ok? Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer para leer esos temas es la GPC. ¿Por qué? Porque viene estadística mexicana y viene también lo que son tratamientos. Pero algunas GPCs tienen años que no son actualizadas. Por lo tanto, están desactualizadas, ¿ok? Entonces, por eso les digo, no hay como que un lugar que digas, de aquí lo leo. El libro te viene nada más unos apartados, no te viene completo la etapa de Toxi. Entonces, si es como que, ¿de dónde leo? Pues tienen que leer de varios lugares, ¿ok? Aparte, con lo que les diga aquí, es más que suficiente también para que afronten su examen. Entonces, ¿de dónde puedo estudiar? De los apuntes que ustedes hagan de lo que diga aquí en clase, ¿ok? Entonces, ténganlo también en cuenta. Y, ¿qué más? Bueno, sí, sería todo. Y también no me gusta porque como son diferentes fuentes, algunas cosas se contradicen unas con otras y a veces los doctores dicen, no, pues vamos a tomar no, pues vamos a tomar este otro. Entonces ahí es como que,
pues ya pónganse de acuerdo cuál van a tomar. Porque también cuando vayan a clases, si es que entran a más de 2 clases, si van a la clase del doctor Cuellar, él va a decir una cosa. Si van a las clases del doctor Lennon, él va a decir otra cosa. Entonces, como que, ¿a quién le hago caso? ¿Ok? Porque cuando yo fui estudiante me pasó, preguntaba y decía, no, pues lo vamos a ver. Y nunca lo veían ellos. Entonces, sí es como que algo estresante esta etapa. Pero les digo, con lo que les diga aquí, pueden afrontar bien su examen y pueden sacar hasta más de 80, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Vamos a empezar con tóxico. Generalidades. Primero que nada, hay que saber qué es un tóxico y qué es un veneno. Tóxico, y se los expliqué en la primera etapa. Es todo aquel agente químico que es ingresado en el organismo, pero a grandes dosis puede llegar a causar alteraciones. Veneno, sustancia química dañina que puede llegar a causar daño. ¿Ok? Entonces, el veneno está hecho para dañar. El tóxico a grandes dosis te genera alteración. Ejemplos, venenos. Todas las mordeduras, mordedura de serpiente, de araña, todo esto contienen venenos, porque tienen una sustancia hecha para matar. El tóxico, ahí tenemos a las tabletas, como el paracetamol, que causa intoxicación, pero a grandes dosis. ¿Ok? También tenemos a los metales pesados. ¿Por qué? Porque si tú estás en contacto con el plomo, no te mueres o no te causa algún daño el plomo como tal. A menos de que estés mucho tiempo en contacto con él, es donde te empieza a hacer la intoxicación. Entonces, el tóxico va a depender de la dosis que vayamos a encontrar. Quelante es aquella sustancia que tiene propiedades para fijar iones. ¿Ok? Estos pues hacen complejos hidrosolubles para que puedan excretarse a través de la orina. ¿Ok? Los quelantes tienen una acción y esa acción se llama absorber. ¿Ok? Una cosa es absorber. Absorber es cuando pasa del estómago a circulación sistémica o de intestino a circulación sistémica. Se está absorbiendo el medicamento. Pero la absorción, con D, absorción, es cuando un quelante o el carbón activado atrapan esa sustancia y la excretan. Absorción. Ahí se los escribí en lo que es el chat, ¿ok? Esa es la absorción. Una cosa es la absorción y la otra la absorción, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Carbón activado. La palabra clave es que tiene poros. Y estos poros atrapan a lo que es la sustancia, ¿ok? Carbón activado. Actualmente ya no sirve de nada el carbón activado, pero en la guía práctica clínica de generalidades de Toxi, te viene que lo utilices como última opción. Si no tienes nada a la mano, puedes llegar a utilizar. Anteriormente, en la antigua guía de práctica clínica del 2012, te decía que podrías quemar tortilla para crear carbón activado. Actualmente te dice que ya no es recomendado hacer esta práctica. Pero, si te puede venir una pregunta, sería, ¿cuál de las siguientes sustancias se utiliza para la absorción de tóxicos y se obtenía cuando quemabas tortilla, pero actualmente no es recomendado? La respuesta es carbón activado. Antídoto es una sustancia específica que sirve para contrarrestar las acciones de un tóxico. ¿Ok? ¿Qué antídotos conocemos? Ahí tenemos a lo que es ¿cómo se llama? El N-acetilcisteína, que sirve para el paracetamol, para el NAPQI. Tenemos también a lo que es la difenidramina, que sirve para la distonía por medicamentos como es la metoclopramida. Entonces, tenemos varios antídotos. También tenemos a lo que es el azul de metileno, que es también conocido, ¿cómo se llama? Es un quelante conocido como Tali.
Entonces, ténganlo en cuenta. Ahí tenemos también a los quelantes. Esos son tipos de quelantes que podemos llegar a utilizar. Tali es el azul de metileno, también conocido como azul de metileno. Este sirve para intoxicaciones por tali. Deferoxamina, lo vimos en la etapa sí fue en la pasada, cuando vimos lo que es hierro, intoxicación por hierro. Deferoxamina sirve para intoxicación por hierro. Dimercaprol, también conocido como VAL, eso es a base de cacahuate y se administra de manera intramuscular. Dimaval, también conocido como DMPS, eso se puede dar de manera oral y parenteral. Succimer, también conocido como DMSA, ese se da por vía oral. ¿Cuál tenemos en México? DMSA, ¿ok? El succímero es el que tenemos en México, ¿ok? Pero en la guía de práctica clínica también te viene hablando del Dimaval, para que lo tengan también en cuenta. También tenemos a lo que es el EDTA dicálcico, que es este, y este se da de manera intramuscular y el efecto adverso principal es que te causa nefrotoxicidad y tetania por hipocalcemia. ¿Ok? EDTA cálcico. Penicilamina. Solamente tienes una sola indicación y es la intoxicación por cobre, que esto se caracteriza por la enfermedad de Wilson, que es cuando se deposita cobre en todo el organismo y se encuentra el dato clínico de un anillo fibroso alrededor del ojo. Tú le pasas la luz a través del ojo y se ve que fosforece o que como si tuviera, ¿cómo se llama? Metal ahí en el ojo. Y esto es característico de la enfermedad de Wilson, por lo tanto está intoxicado por cobre. El antídoto es penicilamina. ¿Ok? Anótelo porque esas son preguntas de examen y ténganlo en cuenta. Ahora, otros métodos para desintoxicar. También tenemos lo que es el vómito. Actualmente el vómito ya no está aprobado por ninguna guía en todo el mundo. ¿Ok? El vómito nada más quédense que funcionó, pero no actualmente por el riesgo a la broncoaspiración. El otro, que también es controversial, el lavado gástrico. El lavado gástrico, este principalmente se realiza antes de la primera hora. Si pasó más de una hora, no se realiza lavado gástrico. Pregunta de examen, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. El lavado gástrico no se hace después de la hora, ¿ok? Luego, tenemos a lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis principalmente es cuando el paciente tiene una intoxicación muy alta a nivel sanguíneo y no se encuentra ninguna sustancia o quelante para poderla excretar. Y ahí es donde se recomienda lo que es la hemodiálisis. La hemodiálisis es un procedimiento post-absorción, ¿ok? Todos los demás son procedimientos absorción, antes de la absorción, que es lo del lavado gástrico, lo de los quelantes, etcétera, etcétera. Ya cuando hablamos de hemodiálisis, hablamos de un proceso post-absorción. Así te viene la pregunta en el examen, entonces ténganlo en cuenta. ¿Dudas, preguntas o comentarios acerca del primer tema de Toxic, que es las generalidades de los tóxicos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Excelente. Bueno, ahora, a continuación, vamos a empezar a ver a las intoxicaciones por metales pesados. Vamos a iniciar con plomo, ¿ok? Plomo, su elemento químico es Pb. A veces en el examen te viene como Pb o te viene como plomo. Entonces, recuerden que es Pb. ¿En dónde encontramos el plomo? En todo lo que tenga que ver con acumuladores y baterías de carros. Principalmente ahí es donde se encuentra en la actualidad. El caso clínico que te ponen es un paciente el cual trabaja en alguna empresa como Goner, que está en García, o en LTH, que está acá para Apodaca. Entonces te va a venir paciente el cual fue intoxicado en una empresa que se encuentra en García, la cual se dedica a fabricar baterías y acumuladores. Ya con eso tú sabes de que va por plomo el caso clínico, porque las preguntas que te hacen aquí es casos clínicos, ¿ok? Entonces recuerden eso. ¿Dónde se encuentran baterías de carro? Si no,
pinturas antiguas. Por ejemplo, si tú tienes una casa viejita, vamos a decir, era la casa de mis abuelitos o del bisabuelo, etcétera, etcétera, antes las pinturas de las casas contenían plomo, ¿ok? Entonces, puede ser que te llegue un niño, el cual estaba rascando la pared y empezó a tener síntomas neurológicos. Entonces ahí dices, ah, caray, estaba raspando la pared, estaba raspando la pintura. Por lo tanto, puede llegar a ser una intoxicación por plomo. Gasolina. Si ustedes van a cualquier gasolinera y dice, libre de plomo. En el 2011 hicieron un estudio, lo que es el doctor Gavino, no sé si ustedes lo conozcan, y el doctor, ay, se me fue el nombre del otro doctor. Se me fue, ahorita, si me acuerdo se los menciono, que son dos doctores que se encuentran en la Facultad de Medicina. De hecho, el doctor Gavino da clases de epidemio y también da clases de salud pública. Y antes también daba la clase de, ¿cómo se llama? De ambiente, ¿cómo se llama? Ahora, de RESOC. Entonces, a lo mejor alguien lo conoce. Bueno, ese doctor hizo un estudio en el área metropolitana y encontraron que hay grandes cantidades de plomo en nuestra ciudad. ¿Y cómo es posible esto? Pues principalmente porque las gasolinas no están reguladas o no estaban reguladas tan específicamente que, aunque te diga el letrero, no contiene plomo, sí contienen en pequeña cantidad. Entonces, como ya estamos muy, ¿cómo se llama? Con muchos carros, pues tenemos esta problemática, ¿ok? Entonces recuerden muy bien eso, porque también te puede venir así, de que una persona que vive, no sé, arreglando carros o en la ciudad, en zonas específicas, ese estudio demostraba que principalmente donde había grandes cantidades de plomo era acá para Santa Catarina, en lo que es la región de la Huasteca, ya que ahí se forma un embudo y todo el aire va y lo drena ahí. Entonces, si ustedes viven por ahí, cuidado, utilicen mascarillas. La otra era la región donde está en Cadereyta, donde ahí está la refinería de Pemex. Y la otra región, donde hay un aumento de plomo, van a decir, ah, caray, bueno, hay otras dos. Una está en Ciudad Universitaria, donde está Ternium, y la otra, que ustedes van a decir, ah, caray, ¿y por qué aquí? En la zona de Mitras Centro y Mitras Norte, que es donde nosotros estudiamos. ¿Ok? Entonces, cerca de la facultad hay grandes depósitos en el aire de plomo. ¿Ok? Eso es lo que demostraba aquel estudio en el 2011. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y utilicen también cubrebocas cuando anden por la facultad. ¿Ok? Porque es, ¿cómo se llama? No es tan tóxico a menos de que estés constante, 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 y nosotros estamos constante, constante, constante ahí en la facultad, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta, nada más para que lo tengan ahí. Mecanismo de acción del plomo. Es un mimético con calcio. Reemplaza calcio y se une a lo que es la proteincinasa y a la calmomudina, ¿ok? Entonces, esa sustancia entra en el organismo y desplaza a calcio. Calcio sale, entra plomo. Y el plomo se acumula en donde hay calcio. ¿Y dónde hay calcio? En hueso. ¿Dónde más atraviesa calcio? En cerebro. Entonces, podemos tener grandes cantidades de plomo en hueso y en cerebro. Por eso es de ahí que viene el cuadro clínico. El cuadro clínico principalmente lo vamos a dividir en agudo y crónico. El agudo principalmente causa náuseas, vómito y dolor abdominal, que eso se le conoce como dolor cólico saturnino. Pregunta de examen. ¿Cuál de los siguientes presenta el cólico saturnino? La respuesta es plomo. ¿Ok? Y heces en color oscuras. ¿Qué medicamento te causaba heces en color oscuras? El hierro. Entonces, recuerden esto porque estas son preguntas que te pueden llegar a hacer en el final. Crónico. Como se puede llegar a depositar en sangre, puede llegar a causar anemia microcítica hipocrómica con puntilleo basófilo. ¿Quién más te causaba una anemia microcítica hipocrómica? No de los medicamentos, sino que la tipo de anemia más común, la anemia debida al hierro. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que puede llegar a ser un diferencial. Si tú tienes un paciente con anemia microcítica hipocrómica, lo primero que vas a pensar es, tiene una deficiencia de hierro. La segunda es,
Puede que sea intoxicado por plomo. Pregunta en dónde trabaja. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, anemia microcítica hipocrómica, pero aquí hay puntilleo a Sofi. También, no es patoneumónico, pero es donde más se presenta ese signo. Y ese signo es el ribete de Burton, que es esto que tenemos aquí. Se deposita en los dientes. Parece como si tuviera un ribete. El ribete es lo que utilizan los graduados en la cabeza. ¿Ok? Parece como que los dientes se están graduando. ¿Ok? Por eso se llama ribete de Burton. ¿Ok? Pero plomo, mercurio y arsénico te pueden dar este signo característico, pero donde más se presenta es en plomo. En mi examen me vino un paciente con ribete de Burton, pero tenía arsénico. Todo el caso clínico salió con arsénico, pero tenía ribete de Burton. Por eso les digo, no es patoneumónico. Sí, muy probablemente si te viene ribete de Burton, piensen en plomo, pero no es como que, es plomo. A menos que te diga, trabaja en una empresa de acumuladores, trae dolor abdominal y trae ribete de Burton, es como el dicho que dice, camina como pato, parece un pato y hace cuac. Pues es un perro, ¿no? ¿Verdad? Es plomo, ¿ok? En este caso, pues sería plomo. Se deposita en hueso, ¿por cuánto tiempo? De 20 a 30 años, porque se intercambia calcio y fósforo. Pregunta de examen, si te viene un rango de 20 a 30, si te viene como tal la pregunta, es 30 años. ¿Quedó claro? Anoten. Niños, puede llegar a causar déficit de atención, bajas calificaciones y baja estatura. Es el niño que se porta mal, chaparrito, y que lo sientan hasta adelante porque tiene bajas calificaciones. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Los niveles aceptados en niños es a partir de 10 microgramos por decilitro. También ha sido pregunta de examen. Esta es una imagen que viene en el libro. Recuérdenla, estúdienla. Esos son los niveles de plomo tanto en niños como en adultos. Y principalmente estudien la diapositiva pasada, ahí. De nada. Me dicen ya cuando... Excelente. Bueno, les comentaba, esta es una tablita que viene en el libro. Esta la saqué de la edición 13. La 14 no he checado ese tema de la 14, pero me imagino que es lo mismo, ¿ok? Son los niveles de plomo. Y aquí lo que quiero que recuerden y se aprendan son los niveles de, principalmente, anemia. ¿Cuándo se presenta la anemia? A partir de 50 microgramos en el adulto y en el niño de 40. ¿Cuándo se presentan los cólicos? Y la encefalopatía. ¿Cuál es el primer síntoma que te llega a dar? El primer síntoma principalmente en niños son estos y en el adulto principalmente es aumento de la presión sanguínea, inhibición de la síntesis de hemoglobina y disminución de la filtración glomerular. El semestre pasado o hace 12 meses viene una pregunta. ¿Qué síntomas se presenta primero? Y venía aumento de la protoporfirina, inciso B, pérdida de la audición, inciso C, anemia o inciso D, cólico. No vinieron ninguno de estos tres, pero venía la protoporfirina, que es el segundo de los datos que te puede llegar a pasar. Entonces, recuerden cuáles son los que te pueden llegar a causar, porque puede llegar a ser una pregunta parecida en ese semestre. Entonces, recuerden eso. En niños hay disminución de la vitamina D también. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y anoten. ¿Quedó claro? Bueno, ahora, diagnóstico, ya vamos a acabar. Diagnóstico, ¿cómo se diagnostica? Aquí principalmente tenemos de dos sopas, la de orina y la de sangre. La de orina es una prueba de escrutinio. ¿Qué es escrutinio? También conocida como tamizaje o screening. ¿Qué es esto? Sospechamos que el paciente, bueno, no sospechamos, sino el paciente trabaja en una fábrica de acumuladores. Pues cada cierto tiempo hazle una prueba de orina. ¿Ok? Entonces las fábricas de estas índole tienen a su médico del trabajo que hace la prueba de orina.
¿ok? Y esta prueba de orina lo que mide es el ácido aminolebulínico, también conocido como el DALA, o también conocido como ADAL, cualquiera de estos, o DALA, cualquiera de estos nombres es lo mismo. El ALA-D, el DALA, el ADAL, recuérdenlo, es el ácido aminolebulínico, ¿ok? O ácido delta aminolebulínico. ¿Quedó claro? Porque esto es pregunta de examen y a veces te ponen ADAL, LADA, es lo mismo, ¿ok? Nada más que en diferente orden. Y es para el paciente que está asintomático, ¿ok? Nada más porque trabaja ahí, creemos que puede llegar a estar intoxicado. Ahora, la prueba de sangre. La prueba de sangre es la confirmatoria. Y aquí lo que medimos es la protoporfirina y se le conoce como el estudio de la ferroquelatasa. ¿Por qué? Porque si está inhibida la ferroquelatasa, ¿qué va a pasar? Se va a aumentar protoporfirina. ¿Por qué? Porque el hierro inhibe esta enzima. Pregunta de examen. ¿Cuál de las siguientes enzimas inhibe el hierro? A la ferroquelatasa. Y esto, en datos clínicos, te va a causar un aumento de la protoporfirina. ¿Quedó claro? Entonces recuerden eso y ténganlo en cuenta. Es la prueba confirmatoria. Estos son los que ya están intoxicados, sospechas que puede llegar a tener esto, le haces esa prueba y si sale positiva, pues ya es diagnóstico de intoxicación. ¿Quedó claro? Ahora, tratamiento. Con esto acabamos ya la clase del día de hoy. El tratamiento, de forma aguda, vamos a dar tratamiento sintomático. Si le duele el estómago, vamos a darle un antiespasmódico, como cuál, butilliosina, puedes darle también trimebutina, etcétera, etcétera. Pinaverio, pero de manera crónica podemos utilizar ya los quelantes, como DMCA o DMPS. DMPS es el que te viene manejando la guía de práctica clínica, aunque también el suxímero, cualquiera de los dos, es equiparable. En clase te dice que es más el DMPS, pero en la guía de práctica clínica te dice que los dos. Entonces, por eso les digo, ¿a quién le hago caso? Entonces, ténganlo en cuenta lo que dijo el doctor Cuellar, que es DMPS, que es lo mejor que hay. Y en encefalopatía, vamos a dar dos medicamentos, que uno es el VAL y el otro es el EDTA cálcico. Ojo, el EDTA cálcico solamente se reserva para encefalopatía. ¿Ok? Te va a ir un caso clínico de un paciente que se ha intoxicado. Luego te dicen que tiene niveles de 100 microgramos por decilitro. ¿Cuál es el tratamiento en este paciente? Por eso les digo, apréndanse los valores. ¿Quedó claro? Entonces, en ese paciente tiene una encefalopatía. Por lo tanto, hay que administrarle EDTA cálcico o VAL. ¿Ok? Entonces, recuerden esto porque son preguntas de examen. ¿Ok? Son preguntas muy sencillas. De hecho, estos temas no tienen tanta ciencia, pero recuerden. ¿Ok? Y el EDTA tiene que ser de infusión lenta. El EDTA no se da si no hay encefalopatía. ¿Por qué? Porque si no hay encefalopatía, el calcio se acumula en cerebro y puede llegar a causarle un edema al paciente. Por lo tanto, puede llegar a matarlo. Solamente en caso de encefalopatía hay un intercambio entre calcio y plomo, por lo cual no causa este edema. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta y pues sería todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar acerca de lo que vimos el día de hoy? Excelente. Si no hay preguntas o dudas, pues nos vemos el día miércoles. Mañana les digo no hay clase, porque las clases son lunes, miércoles y viernes. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, cuídense, que pasen bonita noche. Hasta el miércoles.